Buenas noches. Espero estemos todos listos para comenzar nuestro devocional del día de hoy. Espero se encuentren bien. Tenemos una noche muy fría para muchos. Muchos ya han de estar acostados en su camita, a lo mejor queriendo descansar, pero no vamos a dejar pasar el tener también nuestro devocional. Algo muy importante es mantenernos siempre alimentándonos de lo que es la palabra. Y es una bendición para mí poder, el día de hoy, poder compartir con ustedes el devocional que vamos a estar viendo. Espero todos se escuche bien, todos me estén escuchando de ese lado, y puedan tomar nota si es necesario que tomen nota, saquen su Biblia, saquen su cuaderno, como ustedes manejen su devocional. Creo que cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de llevar nuestro devocional, entonces yo creo que aquí es cuestión de cómo ustedes tomen su devocional. Me gustaría empezar con una oración. Antes de cualquier cosa, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y que Dios sea el que nos guíe, el que nos dirige, el que nos hable esta noche, y que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Dios, te damos gracias por este tiempo, Padre. Agradecemos que tu presencia esté con nosotros y con cada uno en nuestros hogares. Ponemos este tiempo en tus manos y creemos y declaramos que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú eres digno, y que hoy queremos seguir aprendiendo más de tu palabra. Declaro, Dios, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, abras su entendimiento, abras mi entendimiento para poner este tiempo en tus manos. Y declaro, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, y que tú nos hagas, Dios, estar atentos, Señor, a lo que tú quieras hablar, no solo hoy, sino todos los días de la semana, a través de cada uno de los que tú quieres usar, Dios. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy me toca la bendición de terminar nuestro libro de Primera de Corintios. Más que un libro, todos sabemos que esta es una carta que escribió Pablo para la iglesia de Corintios. Ahí ustedes son, ya somos expertos en saber qué es lo que Pablo quería decir a la iglesia de Corintios, ¿no? Donde les daba exhortación, donde les enseñaba. Sabemos que este libro de Corintios realmente estuvo escrito porque por muchas preguntas que tenía la iglesia de Corintios, ¿no? Eran preguntas y respuestas de Pablo que daba hacia la iglesia. Entonces él trataba de enfocar a la iglesia en diferentes dudas, a situaciones que la iglesia tenía en ese entonces, y cómo los alimentaba él, pues a través de las cartas, ¿no? Él les hacía llegar las cartas con las preguntas y las inquietudes que cada uno estaba teniendo en ese momento. Entonces ahora nos toca concluir esta carta, que viene siendo el capítulo 16, y vamos a comenzarlo a leer. Y dice, el título de este capítulo se llama La ofrenda para los santos. Y entonces dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio, yo también vaya, irán conmigo. Fíjate, vio varios temas Pablo dentro de estas cartas, y para concluir casi la carta
habla acerca de las ofrendas. Entonces, se cree que en ese entonces la iglesia estaba haciendo una recaudación para llevar estas ofrendas en ese entonces a la iglesia de Jerusalén. Entonces sabemos que probablemente estaban viviendo situaciones, recordamos en Hechos que la iglesia también vendía terrenos, hacía donativos, hacía varias cosas para ayudar a las viudas también. Entonces dice que también Pablo aquí les pide a ellos que empiecen a recaudar esas ofrendas. Pero Pablo, si nosotros lo interpretamos también hacia nosotros, hacia lo que Pablo quería decir en ese momento, dice en el primer versículo, dice ofrenda para todos los santos. Eso quiere decir que no solo era para una iglesia, sino era para todas las iglesias, ¿no? Pablo estaba recordando que teníamos que aprender a ofrendar. Entonces, recordemos que las ofrendas, ¿para qué son? Son para bendición de la iglesia, son para bendición de nosotros mismos, ¿no? Como beneficio para nosotros mismos. Pero muchas veces este es un tema muy delicado. El tema delicado siempre va a ser el tema del dinero. En donde quiera que nosotros veamos tema de dinero, siempre ha sido como un conflicto entre qué debo dar, cuándo debo dar, cómo debo dar, en qué momento debo dar. Pero aquí Pablo, analizando cada versículo, nos dice, por ejemplo, ¿cada cuánto debían de dar? Cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana para nosotros? Vendría siendo los días domingo, ¿no? Que es cuando nosotros tendríamos que recaudar esas ofrendas para hacerlas llegar a quienes, para lo que Dios vaya a hacer y para lo que se vayan a ocupar esas ofrendas. Hay un periodo donde te dice, no diario vas a llevar esa ofrenda, sino cada primer día de la semana tú vas a llevar tus ofrendas. Entonces, ahí nos explica eso. Entonces, ¿cada cuánto nosotros cobramos? Algunos cobramos por semana, algunos por quincena, algunos cobramos al mes, no sé cómo sea la forma en la que tú estés percibiendo algo, pero aquí dice que nosotros debemos de estar listos para ofrendar, ¿no? Listos para dar algo de lo que tú recibes. Luego aquí más enfrente dice cada uno. Entonces la ofrenda es de manera personal. Eso quiere decir que yo como persona determino cuánto es lo que yo voy a dar. No es de manera familiar. Dice cada uno, o sea, cada uno de nosotros debe de determinar cómo vamos a ofrendar, cómo vamos a entregar ese dinero al Señor. Y dice, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Aquí podríamos entrar hasta en controversia porque nos habla no solo de el 10% o de las ofrendas. Aquí nos habla que según hayamos prosperado, cuánto recibimos a la semana, cuánto apartamos para nuestras ofrendas, ¿no? Entonces él hacía mucho hincapié de lo que tú prosperaste en la semana, de lo que tú prosperaste, de eso vas a apartar. Recuerda que Dios no nos pide algo que nosotros no hayamos recibido. Entonces Dios no te va a pedir más de lo que tú no tienes. Entonces Dios siempre te dice, dame de lo poco que tú tienes, porque Dios nos pide esa parte, aprender a separar las cosas, porque muchas veces decimos, bueno, dice, fíjense, aquí dice, por ejemplo, dice más enfrente, pongan aparte según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Entonces, cuando Dios te prospera, no te pone una tarifa y te dice, me tienes que dar de ofrenda 2,000 pesos. Imagínense que nos pidieran en las iglesias decir, en tu primer día de la semana o en tu quincena, tú tienes que dar 2,000 pesos, ¿no? Yo creo que no todos pudiéramos dar esa cantidad o esa ofrenda. Por eso Pablo aquí les especifica, ¿no? Y la palabra también es para nosotros. Recordemos que sí fue específicamente
para la iglesia de Corinto, pero también es para nosotros. ¿Y en qué sentido? Dice, cada uno de conforme haya prosperado. Entonces no tenemos una tarifa para decir, pues van a tener que cada domingo dar cierta tarifa. No, es lo que Dios te haya prosperado y lo que tú hayas dispuesto a apartar, no de lo que te sobra, que eso quede claro. Porque a veces decimos, voy a sacar mis gastos y de mis gastos lo que me sobre es lo que doy de ofrenda. Nosotros debemos desde el momento que percibimos apartar nuestra ofrenda y decir, esto es destinado para Dios, esto yo lo tengo para Dios. Y entonces ahí es donde Pablo dice, cada uno de conforme haya sido prosperado. A veces también aquí pudiéramos aplicar el diezmar, ¿no? Nos dicen que es el 10%. Si tú ves ese 10% sobre tu sueldo, puedes decir, es muchísimo dinero, ¿no? Si yo gano, no sé, supongamos que alguien gana 10,000 pesos, ¿no? De esos 10,000 pesos tienes que dar 1,000 pesos y te cuesta, ¿no? Pensar, decir, híjole, de esos 10,000 pesos, en serio tengo que dar 1,000 pesos que me pudieran servir para esto, bueno, hacemos planes con ellos. Pero si tú lo ves del otro lado, cuando tú te acercas a una plaza comercial y te gustaron unos tenis o una ropa en específico que te haya gustado y la ves y dices, híjole, solo es el 10%, ¿no? Y quisieras que ahí fuera más el porcentaje del descuento. Pero entonces te das cuenta que la percepción es diferente de cuando te toca dar a cuando te toca recibir. Entonces si vemos el 10%, cuando es beneficioso para nosotros, entonces decimos es muy poco, solo es el 10%. Pero del otro lado, entonces vemos la parte de decir, híjole, 1,000 pesos es mucho dinero. Pero aquí, fíjense que a mí me llamaba mucho la atención Pablo para terminar de escribir esta carta, mencionarles a ellos la cuestión de ofrendas. Entonces, es muy importante que sepamos distinguir que por algo Pablo lo retoma nuevamente, ¿no? Y digo, me estoy adelantando a las cartas que vienen más adelante y vuelve a retomar este tema, ¿no? ¿Por qué? No sabemos si la iglesia realmente lo entendió o se volvió más generosa. Por eso es importante que no te pierdas tus devocionales para que sepas qué pasó más adelante con la segunda carta que escribe, que bueno, la segunda de Corintios, que empieza el día de mañana. Entonces, para que no te desconectes de la continuidad de cómo va reaccionando la misma iglesia con lo que Pablo les va enseñando, ¿no? Y aparte, pues Pablo dice eso, ¿no? O sea, a veces creemos, dice él, no cuando yo llegue te sientas presionado. No es cuando tú te sientas presionado, sino cuando Dios te haga sentir, es el momento de aportar. Recordemos bien que las ofrendas, y como yo se los decía, yo leí este tema, de híjole, es que este tema temas de dinero son temas realmente que causan a veces mucho conflicto entre nosotros, ¿no? Pero aprendamos bien que la ofrenda está destinada para el servicio de la iglesia, para beneficio de nosotros mismos. Muchas veces viene a ser esto. Entonces yo creo que aquí Dios nos hace un recordatorio a nosotros también acerca de lo que estamos, de cuánto estamos dando, cómo lo estamos recibiendo. Eso es muy importante, iglesia, no se nos olvide que la ofrenda es voluntaria y Dios no te pone un monto de decir, tú tienes que dar esta tarifa, sino Dios te dice de lo que te haya prosperado. Y aquí Pablo se lo recuerda, no es nada más que de lo que Dios te esté prosperando sobre eso. Entonces es donde nosotros partimos para dar una ofrenda y también ser bendecidos, porque tú sabes que también el dar es mejor dar que recibir, dice la palabra de Dios, ¿no? Es mejor, es más beneficio para ti dar que el recibir, ¿no? Entonces eres más bendecido dando que recibiendo. Entonces la bendición es buena, sí, claro, es muy bueno porque Dios también te bendice, pero recuerda que con la medida que damos también nosotros seremos bendecidos y Dios nos dará conforme a nosotros lo que nosotros también
de corazón damos y aportamos, no con tristeza, sino como cuando tú llegues el día domingo, jueves o el día que tú acostumbres ofrendar, que tú desde casa ya lleves apartado, decir, Dios, esto es lo que yo quiero darte sobre esta ofrenda. No en ese momento estés buscando en el bolsillo a ver cuánto traigo, sino que ya desde casa nosotros traigamos dispuesto en nuestro corazón el poder ofrendar, porque sabemos que al ofrendar bendecimos a los demás. Entonces, eso viniera siendo capítulo 16, del 1 al 4. Pero sí, vamos a comenzar a leer abajo y como que Pablo nos cambia un poquito acerca del tema. Y entonces empieza diciendo los planes de Pablo, que se viene llamando este capítulo. Y dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que estaré entre vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Fíjate que aquí, si tú lees, dice que Pablo tenía planes, y entre esos planes que Pablo presentaba, era estar con la iglesia, quería estar con la iglesia, y hasta él mismo lo dice, ¿no? Pues espero estar con vosotros en algún tiempo. Eso de espero no es de esperar, sino de a esperanza, de anhelo estar con ustedes, ¿no? No nada más es decir, bueno, espero, ¿no? Sino de una esperanza de que él pueda nuevamente regresar y estar con ellos, ¿no? Él amaba mucho las iglesias, entonces sabemos que él fundó varias iglesias, pero él tenía ese anhelo. Sin embargo, tú puedes pensar aquí, bueno, Pablo está diciendo que quiere ir. Mi plan, así dice Pablo, ¿no? Mi plan es ir a verlos, pero ahorita me voy a ir para Macedonia y de ahí me voy a ir para otro lado, ¿no? Y entonces él anhela estar con la iglesia, ¿no? Pero sabemos muchas veces que Dios se mueve de diferentes maneras, ¿no? Que sus planes de Dios no son los mismos que nosotros, porque si aquí tú te das cuenta, él mismo dice, si el Señor lo permite, ¿no? Pablo no vive bajo sus planes, bajo su voluntad. Él les platica a ellos los planes que tiene para visitarlos, para estar con ellos. Pero sin embargo, él les dice, no sé qué es lo que Dios tenga, ¿no? A lo mejor yo quiero pasar con ustedes el invierno, porque se dice que en el invierno era fuerte la navegación y era peligrosa, ¿no? Y entonces él decide mejor poner todo en manos de Dios. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿no? El siguiente año me voy a ir, no sé, a Acapulco, me voy a ir a tal lado, ¿no? Pero yo eso espero, ¿no? Y si Dios lo permite, son tus planes. Y así Pablo aquí podemos ver, él sus planes era estar con la iglesia, ¿no? Visitarlos, estar con ellos. Pero si fuera en ese momento iba a ser un momento breve, porque él tiene más asuntos que resolver, más situaciones que ver. Y entonces él tal cual les dice, quiero estar con ustedes, sin embargo en este momento no me es posible estar con ustedes, pero tengo tal fecha para estar con ustedes, pero si Dios lo permite. Entonces Pablo aquí nos comparte sus planes. Pablo en esta parte de esta carta nos está compartiendo los planes que él tenía para estar con ellos. Sin embargo, también él nos hace demostrar
que no se mueve bajo las circunstancias, sino se mueve acerca de lo que Dios en ese momento quiera ponerle o a dónde lo quiera llevar. Entonces, fíjense cómo es bien importante ver que cada carta y conforme fuimos leyendo, Pablo hablaba de un tema en específico para cada uno de ellos. Y pareciera que las cartas cuando las leemos no son tan claras y entendidas, pero las cartas son para nosotros también como iglesia. Por algo Dios las puso aquí, ¿no? Dios nos hace conocer los deberes como cristianos. Por eso nos hizo ver que les habló acerca de los dones, acerca de todo lo que era trabajar con amor, ¿no? Porque ya ellos estaban como que ahí desviando de ahora, a ver, yo tengo este don y lo voy a ocupar para esto, yo no, sino como que les hace un recordatorio de saber para qué están ocupando cada uno esos dones. Entonces, veamos cómo ahí Dios nos hace recordar esta parte, ¿no? Vamos ahora con el siguiente tema, porque pues ya es otro tema diferente, donde dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefas es la primicia de Acaya, y en ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a las personas como ellos y todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefas, Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Porque conforme mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús estaré con vosotros. Amén. Aquí en esta parte podemos ver que Pablo le hace un recordatorio donde les dice, velad, estad atentos, firmes en la fe y portaos varonilmente. Entonces, velad es no te descuides, siempre debes de estar atento, ¿no? Y luego aquí les dice también esa parte, ¿no? Firmes en la fe. ¿Y qué es estar firme en la fe? Mantenernos en lo que hemos creído. Muchas veces ahí es donde titubeamos, ¿no? Y podemos ver que les hace ese recordatorio de decirles, mantente firme en lo que te he enseñado, mantente firme en lo que has creído, ¿no? Que nada venga a titubear en ese momento. Y les dice otra palabra que les dice varonilmente. ¿Y qué es varonilmente? Varonilmente es ser fuerte. Porque ahí podemos nosotros sacar esa parte de decir, voy a ser fuerte, ¿no? Voy a ser más fuerte todavía en eso. Y entonces Pablo les hace ese recordatorio, ¿no? Tienes que velar, tienes que estar firme en la fe y tienes que mantenerte varonilmente. Entonces, son tres cosas que de verdad está ahí Dios recordándonos. Y yo cuando leí esta parte decía, híjole, cuánto recordatorio a través de esto Dios nos habla, ¿no? Y luego aparte nos dice, aquí fíjense, en la parte dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Y qué es hacer todo con amor? El amor todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser, o sea, que pase lo que pase, y la situación que venga, nosotros debemos de servir a Dios con mucho amor y a pesar de todo siempre decir, Dios, yo voy a permanecer fiel, Dios, yo voy a permanecer y no importa que nadie me vea, yo lo hago con amor porque lo hago como para ti. Ahí tenemos a Jesús, ¿no? La muestra más grande de amor
que tenemos fue lo que Jesús hizo por nosotros, vino y murió por nosotros. En algún momento le dice al Padre, ¿no? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, y si no, que se haga tu voluntad. Entonces ahí podemos ver la parte de decir, híjole, él amaba más allá de lo que podemos imaginar, porque a pesar de eso, Él vino y murió por amor por ti, por mí. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros por amor para Él? ¿Hasta qué grado de amor nosotros estamos dispuestos a demostrarle a Dios en ese momento, ¿no? Entonces, esa es otra parte. Y luego, fíjense, viene Estefanas es quien se cree que llevaba las cartas, ¿no? Que le llevaba todas las dudas, todo lo que presentaban las llevaba ante él, y él mismo se cree que él mismo las regresaba, ¿no? Y entonces dice él, fíjense, y ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Cuántas veces nosotros no valoramos a los mismos servidores o a las personas que nos sirven, ¿no? Y aquí él nos hace ese recordatorio. No los tomes en poco. Ellos sirven. Y a ratito abajo dice, os ruego, os sujetéis a las personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Entonces, él hace la exhortación y el llamado a que no menospreciemos. Y si te das cuenta, en capítulos anteriores le recuerda de Timoteo, le dice, y cuando llegue Timoteo, por favor, no lo menosprecies, ¿no? ¿Quién era Timoteo? Sino decía que era un joven, ¿no? Y a lo mejor por joven muchos decían, híjole, es que está muy jovencito, yo creo que él no, pero Pablo les dice, por favor, trátalo como debe ser. Es un joven que está al servicio de Dios, es alguien que está sirviendo a Dios, ¿no? Y aquí lo mismo dice, sujétate, te tienes que sujetar y tienes que honrar a todos los que están ayudando y sirviendo en el servicio. No nada más por decir, es solo porque me lo pide el pastor, no. A veces hay personas detrás de los pastores que están trabajando, los líderes y todos, y pedirles eso, ¿no? Sujetarnos a ellos, porque ellos son personas que están trabajando para el ministerio, que nos están pidiendo esa parte, ¿no? Oye, ayúdame con esto, necesito que me apoyes, ¿no? Y a veces decimos, es que es él, ¿no? No, tienen la misma honra también esas personas porque trabajan y sirven al Señor, y entonces aquí tenemos que tener nosotros presentes que ellos también merecen que nosotros nos sujetemos a ellos, ¿no? Si estamos viendo que es algo que no, pero sí debemos la sujeción a cada uno de ellos, ¿no? Aquí también más adelante dice, nos habla de Aquila y Priscila. Ellos ya los hemos visto mencionados desde Hechos, que los menciona que eran un matrimonio, ¿no? Eran aquel matrimonio que trabajaban juntos, ¿no? Y estaban al servicio de los demás. Entonces, ellos también, dice así, con la iglesia que está en su casa os saludan. Fíjense, ellos eran, también lo menciona Pablo aquí, eran un matrimonio que servían, ¿no? Que estaban al servicio de la iglesia. Y eran, a veces te has dado cuenta que dice Aquila y Priscila o Priscila y Aquila. Yo creo que Dios honraba tanto al hombre y a la mujer ahí porque les daba su lugar, ¿no? A ese matrimonio que Pablo aquí está mencionando, ¿no? Que era de mucha ayuda, y entonces no deja de él de mencionar a la gente que ha sido importante y ha estado ayudándoles a él con el ministerio que él tenía, ¿no? Entonces veamos esa parte en Pablo. Y luego nos dice, os saludan todos los hermanos con ósculo santo. Todos sabemos que un ósculo es un beso, ¿no? Pero estamos hablando de algo cultural, ¿no? En ese entonces a lo mejor para ellos el saludarse de beso pues era así. Si tú vas a algunos lados, en España es el beso aquí y el beso aquí, ¿no? Son dos besos que te dan en la mejilla.
no está mal, pero él dice que no, o sea, es el saludo, pero es un saludo santo. O sea, no importa si es un abrazo, si es un beso, pero tiene que ser santo, o sea, sin malas intenciones, sin malas interpretaciones también, ¿no? Debemos de saber que todos tenemos un contexto cultural que a lo mejor aquí el saludar de 2 besos es, pues ya me besaste 2 veces, ¿no? Y hay gente que no le gusta, pero siempre tengamos ese respeto, ¿no? Entonces, ese respeto de saber cómo saludamos y cómo lo hacemos, ¿no? A cada uno de ellos también aquí. Pablo no deja de decir, salúdalo con ósculo, pero debe de ser santo, ¿no? Pablo se está despidiendo, dice que él escribía, él tenía algún tema y entonces él dictaba las cartas, pero él las firmaba, ¿no? Él firmaba con diciendo que él había escrito esas cartas, dice, y el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema sabemos que es maldito, ¿no? Pero nos está diciendo que la persona que no ama a Dios y lo rechaza, entonces es reo eterno de condenación, de muerte, al rechazar el amor de Dios. A eso nos está refiriendo Pablo en este versículo que escribió. Entonces, y hay algo bien bonito que aquí me gustó y en algún momento lo mencionaron en algún devocional, ¿no? Dice, el Señor viene, ¿no? Es Maranata, ¿no? Bien escrito sabemos que es Maranata y es el Señor viene, ¿no? El Señor viene y quiere tener un encuentro contigo, ¿no? Ese era el saludo que ellos tenían, ¿no? El Señor viene, ¿no? Y con eso, ¿qué le querías decir a las personas? El Señor quiere encontrarse contigo también, ¿no? Entonces, vean qué bonito, yo al leer esto decía, bueno, ¿y en qué momento dejamos de decirnos Maranata entre nosotros, no? Sabemos que Maranata es Cristo viene, y sí sabemos que Cristo viene, pero también Maranata era un saludo donde te decían, el Señor quiere encontrarse contigo. Entonces, no olvidemos eso, Dios todos los días quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Y Pablo termina diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Amén. Confirmando que la carta la escribió con mucho amor y mucha entrega para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, si yo pudiera cerrar el libro de Corintios y cerrar este capítulo, lo llamé precisamente así, firme en la fe. Y hace un momento te decía que estar firmes en la fe, es decir, no importa lo que pase, me mantengo creyendo en lo que he creído, en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios permanece. La iglesia de Corintios sabemos que fue una iglesia donde se vio en diferentes situaciones, indisciplinas, pero en medio de eso había una persona que siempre estaba dispuestos para ellos, ¿no? Para resolver sus inquietudes, para resolver aquello que estaban ellos pasando, ¿no? Yo no puedo saber, y yo siempre lo he dicho a todos, ¿no? Cada uno sabe por qué situación estás pasando, ante qué situaciones te estás enfrentando, ante qué preguntas hay hoy en tu mente, ¿no? De decir, esto es correcto, esto es incorrecto, y por qué prohíben, y por qué dicen, y por qué hacen. O sea, así como la iglesia, ¿no? Cuestionándonos muchas situaciones que pudieran estar pasando hoy en nuestro día a día, pero solo hoy quiero decirte, sé firme en la fe, sé firme en la fe. Mantente en lo que has creído, mantente en la simiente que Dios ha puesto en ti, ¿no? Si nuestros cimientos son buenos, créanme que va a haber muchas situaciones y no va a haber comparaciones, ni aquel, ni este, ni aquello, sino nos vamos a mantener. Todo mundo en algún momento vamos a titubear, esto es correcto, esto está bien, esto está mal, como la iglesia, ¿no? Pero en medio de todo eso, yo lo que hoy quiero decirte, sé firme en la fe. Firme en la fe, firme en lo que has creído, vela en todo tiempo y mantente varonilmente. Si yo de este
capítulo pudiera decirte el versículo 13, velad, estad firmes y mantenerte varonilmente. O sea, estate atento, mantente en lo que has creído y sé fuerte. Pudiera resumir todo lo que es Corintios en esas tres cosas. Y entonces entender que Dios tiene un propósito bien grande para cada uno de nosotros y Dios sigue trabajando y Dios sigue hablando a la vida de cada uno de nosotros. Entonces, iglesia, sigamos aprendiendo más de lo que Dios quiere seguirnos hablando, sigamos conectándonos a nuestros devocionales y si no puedes ahorita en la noche, pero mantente firme en la fe, mantente firme en lo que has creído, firme en Dios, firme en lo que Él te ha dado y en lo que Él te ha prometido, pase lo que pase. Entonces, vamos a cerrar este tiempo orando y pidiéndole a Dios, manténme firme en la fe hasta que tú vengas, ¿no? Hasta que Maranata, el Señor viene, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, firme en la fe hasta que tú vengas, hasta que tú decidas venir y yo pueda estar contigo. Dios, te damos gracias por este tiempo. Sabemos que tú eres bueno, que tú eres fiel y podemos decir que todos anhelamos un Maranata, Señor, el tener un encuentro también contigo, el poder, Señor, seguirnos manteniendo fiel y firmes para ti, el seguir creciendo en tus promesas y en tus planes, Dios. Gracias por permitirnos terminar, Dios, esta carta, Señor, Padre, y ayúdanos a ponerla por obra también en nuestro diario vivir, que pueda ser algo que tú nos hables todos los días, Señor. Gracias por este tiempo. Bendigo a mis hermanos donde quiera que estén y que tú sigas obrando en nuestras mentes y corazones, Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Sigámonos conectando. Viene la segunda parte que también viene bien interesante, entonces firmes en la fe y pues, ¿qué les puedo decir? Cristo viene, Maranata, y encontrémonos todos los días con el Señor. Dios les bendiga, hermanos.